Existen pecados tan oscuros que ni el mismo Dios puede perdonar. Actos que desafían las leyes divinas, donde el alma se sella a su destino sin vuelta atrás. ¿Qué secretos se esconden detrás de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué ciertos pecados marcan un límite imposible de cruzar? Esta es una historia de condena, arrepentimiento y redención. ¿Te atreverás a descubrir los pecados que podrían sellar tu destino para siempre? Prepárate para un viaje que desafía todo lo que creías saber. La blasfemia contra Dios es uno de los pecados más graves que se puede cometer. Se trata de la acción de hablar de manera ofensiva o despectiva sobre lo sagrado, de negar la majestad divina o, peor aún, de ridiculizar su nombre. Este pecado es especialmente serio porque ataca el corazón mismo de la fe. En los Evangelios encontramos una advertencia clara sobre ello. Cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este pecado no es un simple desliz o un comentario impulsivo. La blasfemia contra Dios es un rechazo consciente y deliberado hacia su poder y su autoridad. Es decir, no se trata solo de un momento de ira o frustración, sino de una actitud interna que refleja una falta de respeto total hacia la divinidad. Es la manifestación de un corazón endurecido, incapaz de reconocer la grandeza de quien creó todo lo que existe. En las Escrituras y en la tradición cristiana, la blasfemia se presenta como el colmo de la arrogancia humana, el acto de querer colocarse a uno mismo en el lugar de Dios. Este pecado no solo es verbal, se encuentra también en el pensamiento y en la actitud hacia la vida y lo sagrado. Cuando se reniega de la santidad divina, se está cometiendo un acto de rebelión, negando el mismo principio que da orden al universo. Los que blasfeman contra Dios no solo lo hacen con sus palabras, sino con su comportamiento. Viven como si pudieran desafiar las leyes divinas sin consecuencias, como si sus propios deseos pudieran superar la voluntad de aquel que rige todo lo que existe. Al hacerlo, deshonran no solo el nombre de Dios, sino también su obra en el mundo, desde la creación hasta la redención. Es una afrenta que no tiene perdón, porque refleja un rechazo consciente a la misericordia divina. Es importante entender que este pecado no es simplemente un error o una falta temporal. La blasfemia contra Dios es una elección constante de desafiar lo que es sagrado. Es una falta de humildad que no busca redención, sino que se enorgullece de su propia indiferencia o negación de lo divino. En el camino hacia el perdón, la primera condición es el arrepentimiento, y aquellos que no sienten remordimiento por sus blasfemias, que no buscan reconciliarse con Dios, están alejados de la gracia y la salvación. Este pecado puede llevar a un aislamiento total de la misericordia divina, y aunque todos estamos llamados a perdonar, hay algo en la blasfemia contra Dios que bloquea el perdón. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que comete este pecado, al rechazar a Dios de tal manera, cierra las puertas a la gracia. En este sentido, la blasfemia es un grillete espiritual, un acto que, más allá de lo físico, aleja al alma de la posibilidad de reconciliación. El pecado contra el Espíritu Santo es uno de los más enigmáticos y profundos en la tradición cristiana. Según las palabras de Jesús en los Evangelios, este pecado es irreparable. Todo pecado será perdonado, excepto el que se haga contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué este pecado no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero? Este pecado no tiene que ver con una falta accidental o un error humano, sino con un rechazo consciente y deliberado de la verdad que viene de Dios. El Espíritu Santo es considerado el medio por el cual Dios se comunica con el corazón del ser humano, guiando
inspirando y ofreciendo consuelo. Cuando alguien se niega rotundamente a escuchar esa voz interior o rechaza el testimonio del Espíritu, está incurriendo en un acto de desobediencia que va más allá de una simple transgresión. En muchos relatos bíblicos, el Espíritu Santo actúa como el vínculo entre el hombre y Dios, siendo la fuerza que llama al arrepentimiento, que mueve el corazón hacia la verdad. Así, el pecado contra el Espíritu no es algo que suceda de manera momentánea. Es un rechazo sistemático, un endurecimiento del corazón que llega a tal punto que la persona ya no puede oír la voz de Dios. El Espíritu ya no tiene acceso a su ser. Este pecado se da cuando una persona ve el bien, lo reconoce y lo entiende, pero elige rechazarlo de manera consciente. Es un acto de rebeldía total contra la gracia divina. El Espíritu Santo, siendo el consuelo, la fuerza que transforma y eleva, se convierte en un testigo de la negación humana. El pecado contra Él no es simplemente la negación de la salvación, sino la negación misma del amor y la misericordia de Dios. Los teólogos han explicado que este pecado es tan grave porque involucra una decisión de corazón. Mientras hay vida, mientras hay conciencia, siempre hay una oportunidad de volver al camino. Pero quien rechaza al Espíritu, en un punto tan profundo, se cierra a esa oportunidad. No es un pecado que se comete por ignorancia, sino por voluntad propia. De alguna manera, este pecado refleja el punto de no retorno, el instante en el que el ser humano decide cortar toda conexión con la divinidad. Sin la guía del Espíritu Santo, sin esa capacidad de arrepentirse y buscar la paz de Dios, el alma queda atrapada en un vacío espiritual. Es una tragedia no solo porque separa al ser humano de su Creador, sino porque la oportunidad de encontrar redención se convierte en algo tan lejano que parece inalcanzable. El pecado contra el Espíritu Santo, un acto tan grave que se menciona en los Evangelios, ha sido fuente de reflexión y misterio a lo largo de los siglos. Jesús lo describe como el único pecado que no será perdonado, lo que genera una inmensa inquietud. Para entender este pecado, primero debemos profundizar en qué significa este acto tan repudiado y por qué se dice que está más allá del perdón. En la vida de Jesús, las personas lo vieron realizar milagros, sanar enfermos, expulsar demonios. Sin embargo, hubo quienes, al observar esos mismos milagros, no los reconocieron como señales divinas. En lugar de maravillarse ante la obra de Dios, acusaron a Jesús de realizar estos prodigios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este rechazo a la acción del Espíritu Santo, en su máxima manifestación a través de Jesús, es lo que se conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es considerado la presencia activa de Dios en el mundo, la fuerza que inspira, guía y transforma a los creyentes. Cuando alguien rechaza esta presencia, cuando decide ver el bien como mal y lo mal como bien, está negando la realidad misma de la obra divina. Es un acto de ceguedad espiritual, donde la persona, por su propio libre albedrío, elige cerrarse completamente a la verdad. Este pecado no se refiere a un error pasajero o una duda momentánea, sino a una resistencia consciente, persistente y definitiva contra la gracia de Dios. Es como cerrar la puerta al mismo amor divino, sabiendo que este amor está allí, disponible, pero eligiendo no aceptarlo, no reconocerlo. El pecado contra el Espíritu Santo es un acto de desobediencia que proviene de una falta de fe profunda, de un corazón endurecido que ya no puede ver ni entender las obras de Dios. Es una negación de la luz misma, en la que una persona escoge sumirse en la oscuridad,
aun cuando tiene la posibilidad de conocer la verdad. A lo largo de las Escrituras, se nos dice que Dios no rechaza a aquellos que buscan arrepentimiento, pero aquellos que cierran sus corazones y no quieren reconocer la verdad son los que caen en este pecado. La gravedad de este pecado radica en que no se trata de un simple acto de maldad o error, sino de una deliberada decisión de rechazar la misma fuente de salvación. Es el acto de negar a Dios en su forma más pura y directa, cuando Él se ha revelado ante ti, y tú, con total conciencia, decides rechazarlo. Este pecado resuena como una advertencia para los corazones que aún pueden ser tocados por la gracia, un recordatorio de la importancia de la fe y la apertura a lo divino. El pecado mortal. Un tema que ha resonado en los ecos de la tradición cristiana a lo largo de la historia. Pero, ¿qué lo hace tan grave? Se entiende por pecado mortal aquellos actos que, al ir contra la voluntad de Dios, rompen la relación de la persona con Él de forma profunda. No son errores menores ni faltas que se puedan corregir con facilidad. Son decisiones que marcan un quiebre, un alejamiento que, de no ser sanado, puede conducir a la condena. Según la enseñanza cristiana, un pecado mortal es aquel que tiene 3 condiciones. Primero, debe ser un acto grave, algo que esté claramente en contra de los mandamientos de Dios, algo que cause daño serio. Segundo, la persona debe saber que lo que está haciendo está mal. No es un error inocente ni un acto realizado sin comprensión de su gravedad. Y tercero, debe haber un consentimiento pleno de la voluntad. Es decir, la persona sabe que lo que hace es malo y lo elige de forma consciente, sin coacción. Los pecados mortales son conocidos por su capacidad de separar al ser humano de la gracia divina. Este alejamiento no es solo un sentimiento de culpa pasajero, sino un profundo vacío espiritual. La gracia de Dios, que se ofrece libremente, no puede residir en el corazón de alguien que, deliberadamente, elige apartarse de ella. Esto hace que el pecado mortal no sea simplemente un mal acto, es un rechazo directo del amor divino. En la tradición católica, los pecados mortales más conocidos son el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira grave y la blasfemia. Sin embargo, cada pecado mortal tiene su propio peso y consecuencias. Por ejemplo, un asesinato no es solo un acto de violencia física, sino también una destrucción de la vida, algo que Dios nos ha confiado. El adulterio, por su parte, no es solo una violación del matrimonio, sino un acto que destruye la fidelidad y el amor comprometido. Es importante destacar que el pecado mortal no es algo que se pueda cometer sin más. La conciencia de la gravedad del pecado es fundamental. No se trata de algo que se hace sin saberlo, sin estar plenamente consciente de su impacto. La elección deliberada de rechazar lo divino en favor de un deseo momentáneo es lo que marca la diferencia. La condena que resulta de un pecado mortal no es solo una cuestión de castigo, es una cuestión de perder el acceso al amor y la salvación. No es Dios quien aleja a la persona, sino la persona misma, al rechazar la gracia que se le ofrece. De ahí la importancia de la confesión y el arrepentimiento, para restaurar esa conexión perdida y regresar al camino de la gracia. El pecado de la hipocresía es uno de los más mencionados en las Escrituras, pero también uno de los más difíciles de identificar, incluso para quien lo padece. ¿Qué es la hipocresía? Básicamente, es vivir bajo una máscara, mostrar al mundo una imagen que no corresponde con la realidad de lo que somos por dentro. La hipocresía no solo se refiere a las mentiras que decimos, sino también a las actitudes y creencias que tratamos de esconder o manipular para que los demás piensen que somos algo que en realidad no somos. En los textos sagrados,
La hipocresía se ve como un pecado grave, ya que atenta contra la autenticidad de nuestra relación con Dios. No es solo una cuestión de aparentar ser justo y recto cuando no lo somos. Es una falsedad que al tomar control de nuestras vidas nos aleja no solo de los demás, sino de nuestra propia verdad interior. En lugar de buscar el perdón o la corrección de nuestros errores, preferimos mantener la apariencia, tal vez por miedo al juicio o la vergüenza. Los fariseos, quienes eran conocidos por su estricta observancia de la ley en tiempos de Jesús, son un ejemplo clásico de hipocresía. Se les critica por centrarse en las apariencias externas y en el cumplimiento superficial de las normas, mientras que su corazón permanecía lejos de Dios. Jesús los acusó de ser blancos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. No es solo un juicio sobre el acto de aparentar ser piadoso, sino un llamado a la honestidad interior. En un mundo que constantemente nos empuja a mostrar lo mejor de nosotros, la hipocresía puede colarse sin que nos demos cuenta. Se nos enseña a sonreír, a seguir las reglas, a vestirnos correctamente, pero todo eso puede quedarse solo en una fachada, si no estamos dispuestos a enfrentar la verdad dentro de nosotros. La clave del pecado de la hipocresía no es solo la mentira que proyectamos, sino la mentira que nos decimos a nosotros mismos. Este pecado también tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. La verdad es que Él no ve las apariencias, sino los corazones. Y si nuestro corazón está lleno de contradicciones, de una lucha constante entre lo que mostramos y lo que realmente somos, difícilmente podemos alcanzar una conexión genuina con Él. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos en nuestro arrepentimiento, en nuestras oraciones y en nuestras acciones. La hipocresía nos invita a reflexionar sobre la desconexión que puede existir entre lo que decimos y lo que realmente creemos. Nos reta a revisar nuestras motivaciones, a preguntarnos si estamos viviendo según lo que decimos o simplemente tratando de encajar en lo que otros esperan de nosotros. Porque al final, la sinceridad es la que nos permite caminar con Dios, sin máscaras, sin sombras. El pecado de la idolatría es uno de los más antiguos y persistentes en la historia de la humanidad. No se trata solo de adorar imágenes o estatuas. Su esencia es mucho más profunda, más insidiosa. La idolatría ocurre cuando algo o alguien ocupa en nuestro corazón el lugar que debería pertenecer a lo divino. Es el momento en que algo creado toma el control, desplazando lo que realmente tiene valor y significado. Desde tiempos remotos, las personas han buscado a algo o alguien para ponerlo por encima de todo. Pero no siempre se trata de figuras religiosas talladas en piedra. En el mundo moderno, la idolatría puede adoptar muchas formas: el dinero, el poder, la fama, las pasiones desmedidas o incluso las propias ideas. Cada uno de estos elementos, cuando se anteponen al propósito divino en nuestras vidas, se convierte en un ídolo. Y al igual que en los tiempos antiguos, estos ídolos tienen el poder de desviar nuestra atención, nuestros deseos y nuestras acciones hacia el vacío. La idolatría no siempre es consciente. En ocasiones, las personas no se dan cuenta de que han comenzado a rendir culto a lo que les rodea, porque todo empieza de manera sutil. Un pequeño gusto por el dinero se convierte en una obsesión. Una simple admiración por la fama se transforma en un deseo insaciable de reconocimiento. Al principio, estas cosas parecen inofensivas, pero con el tiempo empiezan a ocupar un espacio en el alma, uno que antes estaba destinado a algo mucho más grande. En la idolatría, lo que ocurre es que nuestro amor se desvía de la fuente verdadera. En lugar de buscar lo eterno y lo divino,
Terminamos persiguiendo lo efímero y lo perecedero. Este cambio de rumbo no solo afecta a quien comete el pecado, sino también a las relaciones con los demás. El ídolo se convierte en el centro de todo, y las personas que nos rodean se ven relegadas a un segundo plano. La atención se enfoca únicamente en lo que nos satisface, en lo que nos da poder, en lo que nos eleva por encima de los demás. Lo triste de la idolatría es que, aunque nos promete plenitud, nunca nos la da. Nos lleva a un ciclo constante de insatisfacción. Siempre hay algo más que se debe lograr, algo más que se debe obtener, algo más que debe ser adorado para encontrar la felicidad. El deseo nunca se sacia, el alma nunca se llena completamente. Y mientras este ciclo continúa, el alma se va desgastando, sin darse cuenta de que la verdadera paz y el verdadero propósito siempre han estado más cerca de lo que imaginábamos. La idolatría nos ciega, nos hace creer que el vacío puede ser llenado con cosas temporales, pero al final, ese vacío solo puede ser llenado por lo divino, por lo eterno, por lo que nunca pasa de moda, por lo que realmente da sentido a la vida. El pecado de la mentira es uno de los más peligrosos, no solo porque destruye la confianza entre las personas, sino porque tiene la capacidad de distorsionar la realidad misma. Es una máscara que se pone sobre la verdad, una sombra que oculta lo que realmente está ocurriendo. Aunque puede parecer inofensiva en un principio, con el tiempo la mentira crece, se multiplica y consume todo a su paso, dejando una cadena de confusión, desconfianza y desdén. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para inventar historias. A veces lo hace por miedo, por conveniencia o para evitar enfrentarse a la verdad. Pero cuando la mentira se convierte en un hábito, cuando se empieza a ver como una salida fácil, se pierde el rumbo. Un pequeño engaño puede ser el principio de un laberinto de falsedades, un mundo paralelo donde la distorsión de la realidad se vuelve la norma. Mentir no solo afecta a los demás, sino que, de manera más profunda, afecta a quien miente. La mentira construye muros alrededor de la conciencia, creando un espacio donde la verdad ya no tiene lugar. Y cuanto más se miente, más difícil se vuelve enfrentarse a la realidad. La mentira crea una división interna, una brecha entre lo que se dice y lo que realmente se piensa o se siente. Con el tiempo, esa separación se convierte en un peso, un fardo que se lleva en silencio. A menudo, las personas que mienten piensan que están protegiendo algo, tal vez sus propios intereses o las emociones de los demás. Pero en realidad, la mentira destruye más que lo que intenta salvar. Destruye la confianza, un pilar fundamental en cualquier relación humana. Una vez que la verdad comienza a ser cuestionada, todo lo que se construyó sobre esa mentira empieza a tambalear. La mentira también puede tener una dimensión más espiritual. En las Escrituras, la mentira se ve como algo que va en contra de la naturaleza divina de la verdad. Dios, como fuente de toda verdad, no puede estar en comunión con la falsedad. Y aunque la mentira puede parecer una solución temporal, tarde o temprano se enfrentará a la luz de la verdad, la cual la desmorona. Este pecado, aunque aparentemente pequeño, es una puerta que abre a otros problemas más grandes. Con el tiempo, la mentira puede convertirse en una verdad a medias, en una forma de vivir que distorsiona todo lo que toca. Como una planta venenosa que crece en el alma, la mentira se alimenta de la inseguridad y la falta de integridad, nutriéndose de aquello que dejamos en la oscuridad. Pero al igual que toda mentira, tarde o temprano, la verdad encuentra su camino. El pecado de la avaricia es uno de los más sutiles y al mismo tiempo de los más destructivos. Es un deseo insaciable, una fuerza que nunca se sacia,
por más que se obtenga. En sus inicios, puede parecer algo comprensible. Querer mejorar, aspirar a más, tener lo suficiente para vivir bien. Pero cuando esa necesidad se convierte en obsesión, en una búsqueda constante de más, sin importar las consecuencias, el corazón se ve atrapado en un ciclo sin fin. La avaricia no conoce límites. A veces se disfraza de ambición, de deseo de éxito, pero cuando no se sabe cuándo parar, se convierte en un monstruo que consume. Los ojos ya no ven lo que tienen, solo ven lo que falta, lo que no se ha alcanzado aún. Es como una llama que arde eternamente, siempre pidiendo más, siempre exigiendo más. Y la persona que cae en su red pierde su paz, su bienestar y con el tiempo, su humanidad. Aquellos atrapados por la avaricia dejan de ver el valor de lo que poseen y en su lugar se enfocan en lo que no tienen. Cada logro ya no es un triunfo, sino un peldaño en una escalera que nunca parece terminar. Las relaciones se ven afectadas, ya que la persona avara empieza a ver a los demás no como seres humanos, sino como medios para alcanzar sus propios fines. La generosidad, esa cualidad que nos conecta con los demás, se desvanece, reemplazada por un egoísmo que solo piensa en el propio beneficio. Pero la avaricia no solo es una cuestión material. También puede surgir en el ámbito emocional. Hay quienes buscan acumular afecto, admiración, poder, el deseo de control sobre los demás, de manipular situaciones para obtener lo que se desea, se vuelve una manifestación de este pecado. En este caso, la avaricia se convierte en una herramienta para dominar, para asegurarse de que nada quede fuera de su alcance. El impacto de este pecado es profundo, no solo para quien lo padece, sino también para quienes lo rodean. Las personas avaras viven constantemente en un estado de ansiedad, buscando siempre más, lejos. Aunque logren alcanzar lo que desean, nunca sienten que han llegado a la meta. El vacío interior persiste, siempre más grande, siempre más oscuro. Es una trampa que parece ofrecer satisfacción, pero que en realidad ofrece solo una perpetua insatisfacción. Y a medida que pasa el tiempo, la avaricia consume tanto el alma como el cuerpo. Lo que al principio parecía una búsqueda legítima de bienestar, termina por devorar todo lo que toca, dejando solo el vacío de una obsesión que nunca se sacia.